大家好，我是来自赤道几内亚的玉溪东，欢迎来到我们的 YouTube 频道 Like Chinese。我们今天要学的内容就是怎么用那个我和了。Pues amigos, en la clase de hoy vamos a estudiar el uso de las dos partículas, el guo y el le. Pues no siendo más, comencemos. Pues amigos, en chino mandarín difiere mucho con los demás idiomas, ¿no? Por ejemplo, el francés, el inglés, el español, que allí conjugamos verbos a nivel brutal, ¿no? Pero aquí en el chino mandarín conjugamos verbos, digamos, con partículas, como lo vamos a ver hoy con el guo y con el le. De hecho, siempre vas a ver a los chinos hablando solo con verbos, con nombres. Por ejemplo, yo quería comer. Yo quería comer. O sea que no es que tal, sino que en chino mandarín no se conjuga verbos. Es decir, solo el nombre, el sustantivo, el verbo y el complemento, lo que sea, para expresar la acción, ¿no? Por ejemplo, yo quería comer de los chinos, es decir, yo quiero comer, no, wo yao chi, así lo traducen directamente a los demás idiomas, porque en chino mandarín no se conjuga verbos como tal. Y para expresar acciones o digamos tiempos verbales utilizamos partículas, por ejemplo el guo, el le y otras partículas para expresar diferentes tiempos verbales. Pues en la próxima clase quizás veamos la partícula je, que también es para, digamos, conjugar el verbo, conjugar el tiempo en gerundio, ¿no? Y otras partículas más. Pues estas dos son las, digamos, las esenciales para conjugar el pasado de los verbos. Comencemos. Pues como podemos ver, el guo tiene muchos significados. En chino mandarín el guo también es un verbo pasar o celebrar. Por ejemplo, guo shengri, que es celebrar un cumpleaños, o guo malu, que es cruzar la carretera, ¿no? Al mismo tiempo tenemos el le, que es especialmente para expresar tiempos, es decir, tiempos verbales en chino mandarín, y tiene muchas funciones también. Pues empezaremos con la diferencia entre las dos partículas, y con ello vamos a empezar con la partícula guo. Pues guo es una partícula que utilizamos en la gramática china para, digamos, denotar experiencias, es decir, expresar experiencias ya vividas. Por ejemplo, ya vamos a trabajar con ejemplos para que la cosa fluya, ¿no? Para que se entienda mejor. Por ejemplo, 我去年来过中国. 我去年来过中国, es decir, estoy ya expresando o denotando una experiencia que el año pasado vine a China. Pues para, digamos, expresar la misma idea, pero cambiando de partícula, usándole, vamos, ya que le es, digamos, es una partícula para darle énfasis a las acciones, ¿no? Por ejemplo, ya hemos usado 我去年来过中国. Estamos denotando una experiencia ya vivida, que el año pasado vine a China. Quizás ya no esté en China, ¿no? O quizás esté, no se sabe, solo que vine a China. Y usando la partícula le vamos a enfatizar el tiempo en que se realizó o se llevó a cabo la acción. Utilizando la partícula le, por ejemplo, 我上个星期, es decir, la semana pasada, 去了, ¿qué lugar famoso es? 天安门, ¿你们知道吗? La plaza de Tiananmen. 我上个星期去了天安门. Ya veis que estoy dándole énfasis primero al tiempo y al lugar. De hecho, la partícula le es solo para darle énfasis
a la realización de una acción, ¿no? Pues pasamos a este punto. Ya sabemos el por qué utilizamos el guo y el por qué utilizamos la partícula le. Pues vamos a seguir con más ejemplos porque hay más datos que tenemos que saber. Pues utilizando la partícula guo tenemos varias formas, llamémosle tipos de oraciones. Oraciones afirmativas, oraciones y oraciones negativas. De igual modo con la partícula le, pues empezaremos con la forma afirmativa utilizando la partícula guo. Primer ejemplo, 我来过中国，我来过中国, es decir, vine a China. Otro ejemplo, 我来中国以后，我去过上海、北京和天津。来中国以后，我去过上海、北京和天津。Es decir, después que vine a China me fui a Shanghai, a Beijing y a Tianjin. Pero no se sabe si sigo en China. El siguiente ejemplo es 我听过中国音乐，我听过中国音乐。Es decir, escuché la música china. Pues esta es la forma afirmativa utilizando la partícula guo. Bien, y para la negación, la estructura viene a ser el sujeto, digamos 我 mei o meio, mei o meio. Después le sigue el verbo más guo. Bien, y para el primer ejemplo utilizaremos el verbo, un verbo objeto, ¿no? Por ejemplo, el jiazhen, el jiazhen, que es, digamos, medicina de acupuntura china, ¿no? Es decir, es un tipo de inyección. El jiazhen es un verbo objeto que en chino se llama li he dong zi. ¿Por qué? Porque está formado por el ya, que es el verbo pinchar, y zhen, que es aguja, ¿no? Jiazhen. Pues para utilizar ese verbo con la partícula guo, será de la siguiente forma. En la forma negativa será 我没 o 我没有扎过针. 我没有扎过针. ¿Y por qué? ¿Por qué utilizamos 扎过针? Recordemos que en la clase pasada ya vimos que es un verbo objeto. Un verbo objeto es un verbo que está enlazado, es decir, está enlazado el verbo con el nombre. El ya, que es pinchar, que es un verbo, y el jen, que es aguja, ¿no? Ya, jen. Y para utilizar la partícula guo, vamos a abrir el verbo y vamos a insertar el guo. 我没扎过针. 我没扎过针. Eso siempre hay que hacerlo una vez que te encuentres con un verbo objeto. Ya, jen. 我没扎过针. Es decir, no me pinché, no me hice la medicina de acupuntura. Pues otra oración con la negación sería 我没吃过北京烤鸭. 我没吃过北京烤鸭. Es decir, no comí el pato asado de Beijing. 我没吃过北京烤鸭. Pues pasamos al tercer punto, que es la oración afirmativa negativa. ¿Cómo así? Pues es una oración afirmativa negativa. Por ejemplo, 我以前, o si es para preguntar, diré 你以前来过中国. Veis que en esta oración es una oración afirmativa. Estoy afirmando 你以前来过中国, es decir, viniste antes a China. Es una oración afirmativa. Y para utilizar la forma afirmativa negativa es simplemente para interrogar, ¿no? De hecho, le vamos a colocar el meio delante de la frase o delante de la oración afirmativa para que sea afirmativa negativa, que se convierte en una pregunta. 你来过
中国. Ni lai guo zhongguo, es decir, estoy afirmando, ni lai guo zhongguo, una oración afirmativa. Y para convertirla en una pregunta, vamos a agregar simplemente la negación mei o mei, que sería ni lai guo zhongguo meiyo, es decir, ¿viniste de China? Ya se ha convertido en una pregunta. Ni lai guo zhongguo meiyo, ni lai guo zhongguo meiyo, ni chi guo Beijing kao ya meiyo. Ya veis, ¿no? Una oración afirmativa negativa que se convierte en una pregunta. Pues ahora una nota. En las oraciones de negación no podemos utilizar la partícula la. Es una de las diferencias que tienen la partícula guo y la, que en la negación no podemos utilizar la partícula la. Por ejemplo, ni kan guo zhe ge dianying ma, es decir, ¿viste esta película? Ni kan guo zhe ge dianying ma. Sí, la pregunta es si viste esta película. Y para responder en la forma negativa que no la vi, diremos simplemente 我没看过 我没看过, es decir, no la vi. 不知道好不好, es decir, no la vi, no sé si es buena o no. 我没看过不知道好不好. Pues en la misma oración, para utilizar la partícula la, vamos a convertir la oración enfatizando el tiempo. Ya como hemos dicho antes, ¿no? Que la partícula la es especialmente para enfatizar el tiempo, enfatizar la oración, enfatizar cómo es el rendimiento de la acción. Pues utilizando la misma oración pero cambiando de partícula, viene a ser 昨天的电影你看了吗？昨天的电影你看了吗？ Ya veis, ¿no? Estamos ya ingresando primeramente el tiempo, estamos enfatizando cómo es el rendimiento de la acción. 昨天的电影你看了吗? Y para responder que no en la forma negativa, 我没看不知道好不好. Es decir, no la vi, no sé si es buena o no. 我没看不知道好不好. Ahora bien, la partícula la también tiene otra función que es el doble la. Utilizamos en una oración doble la para expresar que la acción aún no se ha acabado, ¿no? Por ejemplo, 我学了1年汉语了. 我学了 yo estudié. 我学了1年汉语了. 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 Es decir, no es que estudié el chino y ya está, sino que estudié el chino y todavía sigo estudiando el chino. Por eso utilizamos el doble la en una oración para indicar que la acción continúa, ¿no? O la acción sigue en proceso. 我学了1年汉语了. Es decir, llevo un año estudiando el chino, que sigo estudiando. Pero a diferencia de la partícula guo, 我学过1年汉语. 我学过1年汉语. Es decir, estudié un año de chino. Quizás ya no estoy estudiando. Es la gran diferencia que tenemos de la partícula guo con el la. Que el guo es quizás ya no se lleva a cabo la acción o quizás ya no está en curso. Y la partícula la es que la cosa sigue en proceso, ¿no? 我学过1年汉语. Es decir, quizás ya no estoy estudiando el chino. Estudié el chino durante un año. Quizás ahora no estoy estudiando. 可能是现在不学了. Pero 我学了1年汉语了. 现在还在学. Esa es la diferencia. Otro ejemplo. 他去年跟妈妈去了中国. 他去年跟妈妈去了中国. Es decir, ella
el año pasado ella se fue a China con su vieja, ¿no? Con su mamá. Pues en esta oración quizás siguen en China. Y utilizando la partícula guo, la oración viene a ser 他去年跟妈妈去过中国，但是现在可能不在中国了。Es decir, quizás ya no están en China. Es decir, simplemente ya no están en China en la oración. Pero cuando utilizamos la partícula le, 现在还在中国. Es decir, siguen en China cuando utilizamos la partícula le. Pues esta es la gran diferencia y los usos de las dos partículas, el guo y el le. Pues yo creo que con esos datos ya puedes utilizar correctamente la partícula le y la partícula guo, que el conocimiento no es limitado, ¿no? Porque vas a descubrir más cosas sobre el guo, sobre el le, que quizás en esta clase o en todas las clases o en todo lo que ya sabes aún no conocías, ¿no? Pues ánimo, esos datos te van a servir y pues no siendo más, hasta aquí vamos a llegar con esta clase. Espero que te haya gustado el video. No olvides de compartir, darle like, un me gusta. Pues no siendo más, 再见.